Servicios informativos. 2 días después de la catástrofe en Adamuz, en lo que estamos es en la provisionalidad. Vamos a comenzar explicando el baile de cifras porque probablemente sea lo más importante que hagamos a esta hora. Tenemos 43 denuncias presentadas ahora mismo por desaparición. Esto no quiere decir que vaya a haber 43 muertos más, además de los 41 que ya están certificados. No es así. A ver, además de los 37 que están en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, en el Irio, en el tren, se ha encontrado un cadáver en un lugar al cual no se había podido llegar a acceder y que no había podido ser inspeccionado, de manera que serían 38. 3 cuerpos más se sabe que están en los vagones del Albia porque se encuentran entre los hierros en un lugar de muy difícil acceso. Tendríamos ya, por tanto, 41 y habría un descuadre, 41 frente a 43, de 2 personas que no sabemos exactamente a qué atribuir. Claro, no sería la primera vez que en una catástrofe de esta naturaleza hay miembros de una misma familia que en su desesperación, muy comprensible por cierto, denuncien por separado una misma desaparición. A esta hora las personas hospitalizadas son 39, 35 adultos y 4 niños. Este es el escenario que han explicado desde el Ministerio del Interior que tenemos en estos instantes. Hombre, naturalmente y por supuesto no cabe descartar que algunas de las personas que están muy graves en los hospitales fallezca porque evidentemente están en un estado crítico, aunque evidentemente también esperamos que esto no suceda. Dios quiera que no pase nada más, que ya tenemos suficientes víctimas con lo que tenemos. Bueno, todo es provisional, todo es hipótesis. No sabemos lo que ha sucedido, esto es cierto, pero sí que sabemos lo que no ha sucedido porque estamos descartando algunas de las cosas que sabemos que no han pasado. La causa no fue el exceso de velocidad, lo sabemos. No da la impresión de que haya sido el tren porque era nuevo, aunque luego contaremos cómo en el gobierno de España están alimentando ciertas sospechas. Se descarta también el error humano y está excluido naturalmente el sabotaje. De manera que lo que queda como la principal hipótesis, y es en lo que se están centrando los investigadores, es en la vía. La investigación se centra en este punto que seguramente habrán visto ya ustedes, en el que uno de los raíles, esa fotografía con los 3 miembros de la Guardia Civil vestidos de blanco, de criminólogos, la criminología de la Guardia Civil, están observando uno de los raíles que está volteado hacia afuera y que está arrancado un amplio segmento de como poco, yo diría que es casi medio metro. Por debajo de las traviesas hay destrucción total, están totalmente destruidas. Este es el lugar que se investiga para saber si la rotura es la causa o es la consecuencia del accidente. Luego indagaremos en este informativo con responsables del SEMAF a ver qué es lo que nos pueden contar. El problema de que haya sido una deficiencia de la infraestructura es que esto señala directamente al responsable del mantenimiento del sistema, que no es otro que el Ministerio de Transportes, es decir, el Gobierno de España. Y esto generaría un problema político de primer orden, bien lo sabe Pedro Sánchez, porque es un hecho que en España no se ha invertido lo suficiente en mantenimiento. Invertimos menos que en Francia, en Alemania, o menos que en Italia, con bastantes más kilómetros de alta velocidad. Es un hecho que vivimos en un país que no tiene presupuestos, por lo que canalizar el dinero necesario para infraestructuras no es tan sencillo como si hubiera cuentas públicas. Y es un hecho también que se ha descuidado desde hace ya bastantes años este aspecto, diga lo que diga el Gobierno de España. Al ministro de Transportes, ahí vamos, Óscar Puente, le han preguntado esta mañana por las causas. Cabe preguntarse si este es o no el mejor momento para hablar de la infalibilidad del sistema ferroviario español. Ha habido accidentes mortales, pero sí, el argumento de la infalibilidad, ¿no? Infalible no hay nada, pero si hay algo que esté cerca de la infalibilidad, desde luego es un tren de alta velocidad, casi nuevo, 4 años, en una infraestructura nueva de mayo del año pasado, en una recta. En fin, si hay algo que se acerque a la infalibilidad, al menos a que un tipo de incidente como este no pueda pasar, es la alta velocidad, eso sin ninguna duda. Claro, lo que no dice el ministro es que en ese punto, que insiste en que era una recta como si no hubiera nada más, había un lugar donde los trenes cambian de vía para que cuando hay obras puedan seguir transitando. Lo que no dice el ministro es que tras la reforma y actualización de la vía, Adif ha reportado no uno, sino varios incidentes. Lo que no dice el ministro es que tras esa actuación, los maquinistas y los viajeros, sobre todo los maquinistas, pero los viajeros también han reportado vibraciones serias, muy incómodas en la marcha. Tampoco dice el ministro que esos maquinistas podían ir a 250 km por hora, pero que por algún motivo, probablemente por precaución, iban 50 km por hora más lentos. Y no dice lo que cabe colegir, que es que en este tramo, en concreto, había como poco algo que no funcionaba correctamente o que hacía que los maquinistas dudasen de la seguridad a la hora de transitar tan rápido. En todo caso, en lo que está el gobierno, y esto nos recuerda un poco a lo que sucedió en las horas posteriores al gran apagón.
En lo que está el gobierno es en lo de siempre. A pesar de que las sospechas son las que son y de que los expertos mayoritariamente están apuntando hacia un mismo lugar, los expertos de todo tipo consultados, por la mayor parte de los medios de comunicación. A pesar de todo esto, en el gobierno andan sacudiéndose responsabilidades. No dudan del trabajo que se ha hecho en las vías, pero sí dudan de que el tren Irio pasase la revisión. Dice el ministro que esto habrá que comprobarlo y adelanta que habrá sorpresas. Es este pasaje de Óscar Puente, esta mañana en Radio Nacional, apuntando que el accidente se ha producido en un tramo de vía renovado en mayo del año pasado y con un material completamente nuevo, ¿no? Que además, fíjese, se había pasado una prueba geométrica y otra dinámica hace apenas 2 meses. Por tanto, es que el tren dice, el fabricante, es algo que comprobaremos, que se había sometido a una revisión, por otro lado lógica, hace 4 días. Por tanto, es que no hay que esperar, ¿no? Porque esto probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Lo que haya pasado ahí, ¿no? Que habrá sorpresas, dice el ministro. Con 41 muertos no estamos tampoco para juegos ni para sorpresas, Si sabe usted algo que el resto no, dígalo. Y si tiene dudas, como dice, de que el tren Irio pasase una revisión, dígalo también. Dice, comprobaremos si es verdad. Lo deberían haber comprobado ya. Bueno, la experiencia reciente nos dice que cuando en otros países europeos han sucedido accidentes ferroviarios con decenas de muertos, lo primero que hay son dimisiones. Esto sucedió, por ejemplo, hace solamente 5 meses con el accidente del tranvía en Lisboa, que dejó 16 muertos y que obligó a la dimisión inmediata del presidente de la empresa gestora. Sucedió también con el accidente de 2023 en Grecia, que dejó 57 fallecidos y que obligó a Kostas Karamanlis, el ministro de Transportes de entonces, a abandonar por responsabilidad inmediatamente su cargo. Esta mañana el ministro de Transportes le han preguntado en Onda Cero si dimitiría en el caso de que se demostrase que el origen del accidente ha estado en la infraestructura. Bueno, no me voy a poner en esa hipótesis. Vamos a esperar a cuál es el resultado de la investigación. En fin, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido ahí. No estoy pensando en eso ahora. La respuesta de momento, naturalmente, es no está en ello. Por cierto, dado que el ministro dijo que se pondría a la llamada de todos los medios de comunicación que lo requirieran, desde Radio lo que hemos hecho, desde estos servicios informativos, es ponernos en contacto con el Ministerio de Transportes para poder hablar con el ministro Óscar Puente. Tanto derecho tendremos nosotros como el resto de los medios de comunicación que prestamos el mismo servicio público, ¿verdad? La respuesta, naturalmente, de momento también ha sido no. No, ya veremos cuándo. Vamos a seguir intentando. A ver si es posible hablar con el ministro. Bueno, esto que hacemos no es politizar el drama. De lo que se trata es de exigir responsabilidades a quienes aceptaron hacerse cargo de este servicio público. Eso sí, no deja de ser sospechoso que quienes politizaron los incendios, la Dana o la pandemia sean ahora mismo los que andan reclamando higiene y responsabilidad y mucho escrúpulo. Miren, estas primeras horas siempre tienen un carácter, como decimos, de provisionalidad. No sabemos qué ha pasado, se investiga lo que ha sucedido y esta es una reflexión que hicimos, insistamos en ello, después del apagón y que se puede aplicar del mismo modo a este otro siniestro. Si no sabemos lo que ha sucedido, si no se sabe lo que ha pasado, ¿cómo podemos estar seguros de que esta deficiencia en la infraestructura no exista en otros puntos? Es decir, por esa vía no, porque está cortada, pero por otras, hoy mismo siguen circulando trenes. Así que urge muchísimo conocer las causas, porque evidentemente la seguridad es lo primero, y conviene aportar certidumbre sobre nuestro sistema de alta velocidad. Es aquí donde el gobierno tiene una enorme responsabilidad, porque la experiencia reciente nos dice que hace menos de un año durante el apagón y en los días y semanas subsiguientes, a lo que jugaron Pedro Sánchez y sus ministros fue a demorar el flujo de la información, a retenerla para esperar lo suficiente y esperar a que el asunto se enfriase. A que el foco, en definitiva, de la opinión pública cambiase para que pocos se centrasen en ello. Esto es exactamente lo que se hizo, hace menos de un año. Y evidentemente, dada la experiencia que tenemos, no cabe descartar que una vez más se vuelva a hacer. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.